8:34. Vamos a seguir con más aquí en RPP, la voz de todo el Perú. Y vamos a seguir hablando de temas también de coyuntura nacional, porque hay en RPP ya la respuesta del presidente del Consejo de Ministros, Alberto Tarola, sobre lo que pasará con el ministro del Interior. Recordemos que se ha citado al ministro del Interior al Congreso, están pidiendo los congresistas que acuda al Congreso para que explique qué pasó con la seguridad de la presidenta Dina Boluarte, porque una mujer burló los controles de seguridad, se acercó a la mandataria y le jaló los pelos, le hizo pasar un mal momento en Ayacucho, y esto por supuesto ha generado muchísimas reacciones. Así es, Henry, porque nosotros, bueno, el ministro Tarola ha dicho de que el ministro del Interior goza con toda la confianza de la presidenta, y también se ha anunciado de que ya fueron retirados, ¿no? El personal de seguridad. El personal de seguridad. Vamos a dialogar esta mañana ya nosotros con el ex consejero regional Manuel Huachillo, a quien vamos a saludar y pedir pues cuál es su opinión o el panorama que tiene respecto a esta situación. Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la oportunidad. Bueno, en realidad este es un tema bastante preocupante porque de cierta manera habla, ¿no?, la deficiencia del nivel de seguridad con la que actualmente cuenta la Presidenta de la República. Además, tomemos en cuenta que es un hecho que es de cierta manera ya desde su primer arribo en hora de la mañana ya había con actos, incidentes, grupos que se habían instalado cuestionando en todo momento la presencia de la Presidenta. Entonces, lo que ha ocurrido precisamente mientras la presidenta Dina Boluarte se dirigía al distrito de Paras en Ayacucho, es un grave error por parte de personal de protocolo, seguridad, el hecho de no tomar en cuenta también con los precedentes anteriores, que son los distritos que ha organizado grandes movilizaciones exigiendo justicia justamente para los fallecidos, ¿no? Porque ha habido también ahí eventos muy fuertes de oposición. Entonces creo que definitivamente aquí el gobierno va a tener que hilar fino y ya, como ustedes han indicado anteriormente, donde pues el primer ministro culpa e indica que había una especie de un relajo en cuanto a las medidas necesarias para protegerla. Hay que también un precedente que el ministro Alberto Tarola, el primer ministro, él ha tenido de una u otra forma también unas situaciones de discrepancias con el actual general de la Policía Nacional Perú y de cierta forma pues esto de una u otra manera puede conllevar de repente en el transcurso del día, porque así lo vienen anunciando, donde se van a tomar acciones contra el comandante general. Claro, efectivamente, porque se trata de la seguridad de la presidenta de la República. Ojo, que no es un tema menor, todos los ministerios han salido a respaldar. Pero muy temprano conversábamos con el analista Juan Chepú también sobre este tema en la rotativa del aire y hablábamos del crédito, de la buena reputación, de la tranquilidad de la que goza un político cuando va por la calle, ¿no? Un congresista, un ministro, un alto funcionario del Estado, ¿qué tan con confianza puede caminar por la calle sin que reciba de la ciudadanía un insulto o por allí una agresión? Hemos llegado hasta un límite en donde la ciudadanía no tolera mucho a los políticos, Manuel. Sí, anteriormente también ya ha habido agresiones que se dieron contra políticos, lo cual pues son bastante cuestionables aquí en nuestro país. Nosotros podemos tener, yo personalmente tengo discrepancias por la forma como se está manejando la actual presidenta, pero eso no significa que nosotros podamos avalar hechos de esta naturaleza en la cual habla definitivamente sobre el tipo ya de situaciones que se salen fuera de control por parte de un sector de la población que no encuentra una forma, de repente a su manera, de sus puntos de vista, justicia. Por ejemplo, en el caso de esta señora, ¿no? Ella es una viuda de uno de los fallecidos, e incluso en una de las entrevistas
entrevistas que hace poco ha dado algunos medios de comunicación en el zona sur, indica pues que permanentemente vienen pidiendo que se pronuncie el Ministerio Público, las investigaciones están cada vez más lentas, no les hacen caso, presentan documentos, les rechazan, entonces siente una situación de impotencia de tener justicia. Entonces, ante estas circunstancias, creo que de manera rara tratan pues de a su manera de hacer sentir una situación de impotencia. Y aquí esto es un tema que se puede escalar hacia otras magnitudes y definitivamente el gobierno tiene que tomar las acciones del caso. Por otro lado, creemos que amerita definitivamente el cambio inmediato, ¿no?, de las estrategias en cuanto a la medida de seguridad de la presidenta. Es increíble, ¿no?, el error que se ha cometido en la forma como han rodeado la actual presidenta. Incluso se habla de un posible reglaje o una situación de premeditada, pero bueno, son hechos que van a tener que investigarse, ¿no? Claro, efectivamente. Manuel, tú has sido muy crítico de los funcionarios del Ejecutivo cuando han llegado aquí y se han venido a tomarse fotos y finalmente todo no se ha traducido en lo que han ofrecido. Incluso los congresistas, ¿no?, que tienen su semana de representación y que la mayor parte de la población no conoce de sus actividades o no los siente como representantes en el Congreso de aquí también habría que decirle al político o al ejecutivo, al funcionario del sector público que haga bien su trabajo, ¿no? Que la ciudadanía busca, porque puso un encargo cuando es por voto popular, para que hagan bien su trabajo. Definitivamente, creemos que la población le dio toda la confianza a sus representantes, tanto a nivel del Congreso de la República, acá mismo al gobernador regional, a las autoridades alcaldes o los mismos regidores, para que hagan sus funciones conforme a sus competencias y trabajen en favor del país y del pueblo. Pero lamentablemente vemos una especie de desconexión y mucho menos nuestros representantes, cuando vienen ministros aquí en nuestra región, hacen una especie de un turismo político más que todo gastronómico. Más pareciera que más llegaran acá a nuestra región para poder saborear, ¿no? Porque somos muy conocidos a nivel nacional de la belleza de nuestra zona, pero también en cuestión gastronómica, pero en cuestión de resultados es casi poco. Entonces, por eso que yo denomino esos paseos turísticos gastronómicos que vienen estas delegaciones con el dinero de todos los peruanos, pero nuestros representantes, nuestros congresistas, ¿cuál es su posición? Y también acá de nuestros líderes regionales y locales, igual no plantan una posición en defensa de lo que nos corresponde. No se han recortado presupuestos, hasta el momento no se logra poner en agenda el terminal portuario, y una serie de situaciones de importancia y de contexto que nos pongan en primera vitrina a nivel nacional como una región emergente. Es todo lo contrario. No se tiene una política estratégica definida en temas de seguridad ciudadana, es decir, se percibe una percepción de inseguridad, de temor. Incluso empresas grandes, importantes, se están ya retirando de nuestra región y eso incrementa el índice de desempleo. Entonces hay varios aspectos que también tienen que mirarse. En caso de nuestra región es lamentable lo que está aconteciendo. Me preocupa el silencio de nuestros representantes en el Congreso. Nos preocupa que nuestro primer gobernador, en este caso el gobernador Jorge Pérez Bravo, no tiene una posición de línea frontal para defendernos a los lambayecanos conforme corresponde, pero hacen todo lo contrario, sino de tratar de cuanto evento se presente, hacer unas situaciones de poses como si fuese una especie de una campaña política. Eso ya acabó, ¿no? Y eso es lo que yo cuestiono. Pero también aquí tenemos que ver dónde están nuestras frentes de defensa, los colegios institucionales. ¿Por qué no se hace un pronunciamiento de forma contundente, de manera consensuada, común, en defensa de la región? Es algo que está pasando. Entonces, es por eso la bueno, en todo caso, pronunciamientos siempre hay, ¿no? Porque pasa alguna situación y se pronuncia el colegio de ingenieros, se pronuncia el colegiado o digamos, este frente que han formado los diferentes colegiados, se pronuncian de repente algunas autoridades, pero no va más allá de ese pronunciamiento, ¿no? Es decir, no hay hechos concretos que hagan sentir que verdaderamente Lambayeque tiene que ser considerado pues en importantes, digamos, presupuesto, importantes obras a nivel nacional.
Totalmente de acuerdo, y eso se da precisamente porque se hace pronunciamientos de manera individual. Entonces, ¿qué es lo que falta? Por ejemplo, ¿quién debería estar en estos momentos retomando el liderazgo en nuestra región para poner en el lugar que le corresponde, en defensa de los intereses de todos los lambayecanos, de los grandes proyectos que hoy por hoy se nos está denegando? Justamente el líder principal debería ser el gobernador para poder tener la capacidad de poder convocar, pero no tiene esa capacidad, se siente esa debilidad en su gestión. ¿Por qué? Porque hay una desconfianza ante tantos hechos, donde está interviniendo el Ministerio Público, actos de corrupción, avalan a personas acosadores, trae personajes de otros lugares que realmente recién vienen a aprender lo que está pasando en nuestra región. Nos están llenando de funcionarios que vienen de Moquegua, de Lima, de ex candidatos al Congreso del partido, del actual gobierno. Entonces no tiene esa credibilidad y esa capacidad de convocatoria. Es por eso que los colegiados en las instituciones, algunas representativas, de manera individualizada. Pero ¿qué pasaría si tiene la capacidad de manera conjunta, por eso decía, de un pronunciamiento de manera conjunta, planteando, y por qué no, en el momento hacernos sentir de otra forma nuestra región? ¿Por qué no declarar persona no grata al gobierno si es que en su momento no marca una posición como lo hizo en el consejo anterior, justamente a través de un pedido que hice y que los consejeros lo aprobaron, ¿no? Para declarar persona no grata al gobierno de Vizcarra y otros más. Entonces creemos que es una situación de posición, de decisión, porque es el tiempo que Lambayeque haga sentir este letardo. Se siente como que el gobierno a Lambayeque no le toma en cuenta. Lo están ninguneando, ¿no? Exactamente. Y a Chiclayo también. Hace algunas horas hemos visto la declaración de la alcaldesa de Chiclayo, Paola, en un acto de desesperación, pidiendo al MEF, al Ministerio de Economía, que responda por los múltiples pedidos para seguir adquiriendo motobombas y equipos de preparación para las lluvias. Pero parece que a Chiclayo el Ejecutivo no lo toma en cuenta respecto a los pedidos de sus autoridades. ¿Aquí qué falta, Manuel, crees tú? El liderazgo, definitivamente liderazgo, y al mismo tiempo tener la capacidad de poder consensuar. Es increíble, por ejemplo, también asumado lo que indicas, es, por ejemplo, que cómo puede ser posible quien tiene que defender los intereses, en ese caso de una institución como la Municipalidad Provincial de Chiclayo, tenemos un procurador que lleve varios casos en Cajamarca. Sí, efectivamente, en llama. Claro, en llama. Entonces, y eso de cierta manera no va a poder ayudar a defender adecuadamente al momento que hay que presentar documentos que se van cayendo por falta de respuestas efectivas. Una situación también similar es la que hemos estado viviendo acá en el gobierno regional, donde justamente también el procurador igualmente dejó perder grandes casos importantes recordemos los terrenos de una parte del lugar donde se va a hacer el terminal portuario, luego posteriormente ese laudo arbitral que salió desfavorable por el tema de las ambulancias, porque no respondieron a tiempo. Entonces hay una serie de situaciones que tienen que corregirse. ¿Por qué razón? Porque la Procuraduría Nacional en Lima, igualmente su mapa al parecer no existe en Lambayeque y tratan de buscar unas situaciones de encargaturas irregulares. Entonces son una serie de factores que tienen que empezar, y empezamos el liderazgo por quienes nos representan, que están al frente de instituciones importantes como el gobierno regional, como las municipalidades, pero también la sociedad civil. Y sí me preocupa, por ejemplo, la debilidad que tiene el actual Consejo Regional de Lambayeque, lo digo puntualmente, que no ha sido efectivo y contundente para poder marcar una línea justamente ante situaciones y llamar la alerta y decir, oiga, señor Ejecutivo, estas cosas están pasando mal, esto no está sucediendo, ¿cuál es la posición? Los consejeros han dicho que ellos van a seguir en la posición proactiva, ¿no? Es lo que han manifestado acá en RPP el consejero delegado, el señor Juan Pablo Horna. Esa posición proactiva, vamos a ver qué proactiva, cuál es el aporte. Por ejemplo, hasta el momento ni siquiera hacen un pronunciamiento, ni se sabe cuál fue el viaje donde avalaron a un consejero a viajar a México con el aval de todo el consejo actual. ¿Qué comisiones investigadores se han iniciado y en qué etapa van? ¿Cuántas recomendaciones se han realizado para ciertos funcionarios incapaces que nos han llevado a que la región Lambayeque de manera permanente esté entre los últimos lugares a nivel nacional en el gasto presupuestal? Ahí lo tenemos. Somos aproximadamente un promedio de 300 millones de soles que no se invirtieron adecuadamente en el año pasado. Y eso repercute justamente a futuro. Lo vamos a hablar también por otro tema, cuál es la posición en relación, por ejemplo, a estos casos
caso que se ha venido denunciando y la cual también ha intervenido el Ministerio Público, o en el caso también de lo que significa el por qué hasta el momento, por ejemplo, se ha llevado de un mal tema, el tema, por ejemplo, de la montería, ¿no? Que ha habido algunas observaciones. Claro, allí también hay observaciones. Claro, Muy en el bien. caso, por ejemplo, del Hospital Referencial Lambayeque, que se hicieron el convenio de la UNOS para su avance y que han tenido que ampliar. ¿Por qué? Porque el año 2023 el gobierno regional no ha fiscalizado, no ha hecho las coordinaciones y esta institución ha tenido que pedir ampliación más al Consejo Regional. Yo incluso tuve mi cuestionamiento. Entonces, una serie de situaciones, ¿por qué razón? Porque no se está trabajando de manera organizada, de manera sigilosa y supervisora. Claro, cuando los políticos, las autoridades no hacen su trabajo de manera correcta, el descontento de la población llega hasta los límites que hemos visto con la mandataria allá en Ayacucho. Un hartazgo, como catarsis, ¿no? De querer hacer un reclamo con sus propias manos, sin duda. La ciudadanía está cansada, por supuesto, de autoridades que no cumplen con lo que prometen. Gracias, Manuel, por estos alcances. Gracias. No, gracias. Solamente para hacer recordar, por ejemplo, lo que pasó con el congresista Pasión Dávila de la bancada de Bloque Magisterial, que agredieron justamente a un colega también que pasó justamente con Juan Burgos, creo, si no recuerdo, de Avanza País en el Congreso. Imagínate la percepción que dio el mismo Congreso, también desde ahí empezó la violencia. Y hoy vemos que ellos se están cuestionando, pero en su momento no han sido contundentes críticos para accionar su mecanismo a través de la Comisión de Ética. Entonces, torongo no come torongo, ¿no? Efectivamente. Gracias, Manuel, por estos apuntes. Gracias. Vamos a la pausa, volvemos con más.